Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy Elizabeth, técnico de alimentación en Legally Go, y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre los nuevos alimentos, también conocidos como Novel Food. ¿Qué son los Novel Food o nuevos alimentos? Pues se denomina Novel Food a todos aquellos alimentos que no han sido utilizados en un grado significativo para el consumo humano en la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997, cuando entró en vigor el primer reglamento relacionado con la regulación sobre nuevos alimentos. Los nuevos alimentos pueden ser alimentos de reciente desarrollo, alimentos producidos con nuevas tecnologías, así como alimentos que se consumen o han sido consumidos tradicionalmente fuera de la Unión Europea. Algunos ejemplos de nuevos alimentos pueden ser la menaquinona, como nueva fuente de aporte de vitamina K, o alimentos existentes como el aceite de krill antártico rico en fosfolípidos, productos agrícolas de terceros países, como son las semillas de chía, o la regulación de algunas especies de insectos, como es el grillo común, que ya están autorizados para el consumo humano. Autorización de un Novel Food. La autorización y el uso de nuevos alimentos e ingredientes alimentarios se ha armonizado en la Unión Europea desde 1997. En 2013, la Comisión presentó una propuesta de un nuevo reglamento al respecto, el Reglamento 2015/2283, en el que se recogen las directrices para la autorización de un nuevo alimento. El solicitante, ya sea un Estado miembro, un país tercero u otro interesado, que tenga la intención de comercializar un nuevo alimento en la Unión Europea, debe presentar una solicitud a la Comisión Europea. Tras haber verificado su validez, la Comisión la pone a disposición de los Estados miembros y encarga a la EFSA una evaluación científica. La EFSA adoptará un dictamen en el plazo de 9 meses a partir de la fecha de recepción de una solicitud válida de la Comisión Europea, procedimiento que se encuentra recogido en el artículo 10 del reglamento citado anteriormente. En el caso de que la intención sea la comercialización de un alimento tradicional de un tercer país, el procedimiento es similar y está recogido en el artículo 14 del mismo reglamento. En este caso, la EFSA emitirá un dictamen en un plazo de 6 meses, a partir de la recepción de una solicitud validada. ¿Cómo saber si un ingrediente es Novel Food autorizado o no? Existen distintos organismos reguladores que ponen a disposición de las empresas y consumidores una serie de herramientas para facilitar el proceso de utilización de un nuevo alimento. En primer lugar, existe la lista de nuevos alimentos autorizados en la Unión Europea, que está recogida en el anexo del Reglamento 2017/2470. Esta lista se va actualizando a medida que se van incorporando nuevos alimentos autorizados. Por otra parte, AESAM publica en su web la tabla de nuevos alimentos autorizados para ser utilizados en la elaboración de complementos alimenticios. Estas tablas ayudan a los operadores de empresas alimentarias y a las autoridades de control, facilitándoles la búsqueda de Novel Food autorizados para su uso en la fabricación de complementos alimenticios. Asimismo, la Comisión Europea también tiene publicada en su web el conocido como Catálogo de Novel Food, donde enumera los productos de origen vegetal, animal y otros componentes que han sido evaluados, hayan sido autorizados o no. Este buscador permite a las empresas saber si un ingrediente está catalogado como Novel Food y, por tanto, si puede ser comercializado o no. Si un ingrediente no se encuentra en estas listas anteriores, puede ser porque no se haya evaluado anteriormente. Por lo tanto, la empresa que lo quiera usar y comercializar deberá solicitarlo, y este debe ser autorizado por la Comisión Europea antes de su comercialización. Desde Legally Go Nutrition podemos ayudaros e informaros sobre las nuevas regulaciones en materia de Novel Food y lo que implica para las empresas su uso y comercialización. Muchas gracias, os animamos a suscribiros a nuestro canal, donde encontraréis más vídeos de un contenido relacionado.